Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Muchísimas gracias porque ya somos 900,000 almas en esta hermosa comunidad y ya estamos a punto de llegar al 1,000,000 gracias a todo tu apoyo y recordarle a usted que sin su apoyo y su cariño nosotros pues prácticamente no existiríamos. Maestra Vilma Naranjo, bienvenida a Relatos Forenses. Muchas gracias aquí en la cápsula Forenses News con las historias que han salido últimamente y que, bueno, pues impactan otra vez a esta República Mexicana. Sí, está tremendo porque son cada vez más violentas y da miedo estar en ese dentro del ojo del huracán o que sea uno víctima colateral. Hace mucho tiempo, después de que Editorial Proceso sacó su colección de narcotráfico, salió otra colección de color verde. No recuerdo cómo se llamaba esta colección, pero uno de los grandes escritores que escribió ahí, le voy a conseguir el libro, yo lo tengo, venía como, este libro se llama Daño Colateral y hablaba precisamente de las víctimas colaterales. Para ir poniendo el plato sobre la mesa, me acuerdo como forense un caso que me dejó muy reflexivo o con temor a salir, porque era un papá que se lleva a su niño, llegó de trabajar, tenía mucha sed, tenía ganas de tomar un refresco y alguien va a decir, bueno, pues se hubiera quedado en su casa a hacerse un agua de limón, ¿no? Bueno, en ese momento él sí, quiso un refresco. Y alguien va a decir, bueno, es que ¿por qué se sale a la 1 de la mañana? Independientemente, a la hora que sea, tal vez... No sé si era conductor de taxi, de alguna aplicación, pero el chiste es que llegó tarde y quiso un refresco. Y como ya era vecino de la zona, pues dijo, voy por un refresco que la tienda está aquí en la esquina, como cualquiera de nosotros que puede tener una tienda en la esquina. Claro. Y entonces se le ocurre decirle a su hijo, vente. El niño estaba despierto, un niño de 3 años, era sábado para domingo. Le dice el niño, vamos. Entonces le dice, la tienda, papitas, que no sé, el clásico papá, ¿no? Entonces el niño agarra su triciclo y empieza a andar con su triciclo. Y el papá, de esos triciclos que traen como un tubito que sale de la base del triciclo para que también el papá lo vaya controlando. Y ahí van tranquilamente. Llegan a la tienda de conveniencia, que están abiertas generalmente 24 horas, compran su refresco de cola, le compran las papas al niño, vienen de regreso y justamente a mitad entre la tienda de conveniencia y la propiedad de este señor, va pasando un tipo en moto, se le empareja otro y empieza a dispararle, o sea, un sicario y yendo contra probablemente un dealer, y empieza a dispararle. En el fuego cruzado, el papá se tira al piso, protegiendo al niño, y cuando se levanta, el niño, una herida de arma de fuego en el pecho. Ay, no inventes. El niño murió casi instantáneamente. Le perforó el corazón. Entonces, a lo que voy con esto es que daño colateral a todos nos puede suceder en una situación de crimen donde sin deberla ni temerla, pues nos puede tocar. Y es que lo que estás diciendo tú, cualquier población mundial tendría el derecho de salir a la hora que quisiera, sin el peligro de que te vaya a pasar, que te vayan a robar, o sea, todos tendríamos por qué caminar seguros, ¿no? Y pues desafortunadamente ahora este 14 de enero de ya este presente año, una familia que está conformada, esto es del estado de Michoacán, por Víctor Manuel Mujica, de 37 años, su esposa Anayeli Hernández León, ella de 36 años, y su menor, que se llama Megan, de 12 años. Ellos trabajaban para el Congreso del estado de Michoacán como traductores en lengua de señas. Ambos tenían un problema de audición y
pues ellos estaban trabajando aquí. La chiquita no se sabe si ella tenía pues su audición correcta, pero si dos personas tendría que ver papá y mamá si nacieron ya con este problema o si el problema fue generado por alguna enfermedad que pudiese ser heredado a sus hijos. Y hace usted una pregunta formidable, porque alguien podría preguntar del público, ¿no?, que nos observa. Oye, pero ¿a poco dos personas con problemas de audición, es decir, vamos a ponerle en un lenguaje no técnico, suena horrible, pero vamos a ponerlo como lo dicen, dos personas con sordera o sordas, ¿podrían dar a un niño o niña normal? Sí, la respuesta es sí, porque habría que observar qué tipo de alteración auditiva tienen. Por ejemplo, le voy a poner 3 escenarios. La mamá y el papá de esta pequeñita de 12 años, lamentablemente fallecida, tienen casi la misma edad, 37 y 36 años. Habría que buscar médicamente si la mamá de ellos dos, porque aparte están en el mismo municipio, entonces habría que ver si las mamás de estas dos personas consumieron algún fármaco en el embarazo que pudiera haber causado esta alteración en la audición. Otra, alejándonos de esta pareja, en la población en común, por ejemplo, que alguien pueda tener un tumor a nivel del oído y que lastime o lesione por el crecimiento del mismo tumor el nervio auditivo y esto produzca una sordera. Otra, problemas infecciosos, las garrapatas, por ejemplo, que pueden, a veces el médico tiene que saber de una cierta técnica para agarrar la garrapata y entonces jalarla. ¿Por qué? Porque a veces si al estarse picando el oído, a veces la garrapata, recordemos que es un insecto y en su cerebro primitivo lo que va a tener siempre de prioridad es protegerse o escapar. Entonces puede perforar la membrana timpánica. Uy. Esa es otra característica. Procesos infecciosos, ejemplo, alguna faringoamigdalitis no tratada, aparte de que puede, lo que es la tuba auditiva con la cavidad oral se comunican. Por eso es que cuando vamos en una carretera y hay un cambio de presiones, si se da cuenta usted bosteza y al bostezar se escucha un tronido. Sí, claro. Y entonces ya nivelan las presiones. Entonces el hecho de que tengamos una faringoamigdalitis bacteriana no tratada adecuadamente nos puede originar una otitis, que es una infección. Entonces eso es importante. O algo también, una faringoamigdalitis no tratada adecuadamente puede alterarnos después con una enfermedad cardíaca. ¿Por qué? Porque va a afectar las válvulas del corazón. El estreptococo beta hemolítico, que es el patógeno específico de esta alteración, de una fiebre reumática, así se le llama la enfermedad. Entonces, aquí dependiendo la causa o el origen del problema auditivo, podemos tener a un bebé normal, con una audición perfectamente bien. ¿Por qué, maestra? Porque incluso pudo haber originado de un trauma, o ya si el bebé también nace con problemas auditivos, pudo haber sido de un problema genético. Pero aquí va a preguntar usted, oye, pero si mamá y papá son con problema auditivo genéticamente, ¿por qué pudo haber el niño nacido bien? Porque recuerde que nosotros estamos formados por mamá y papá, 50 y 50, por eso somos 46 cromosomas, 23 pares, 23 de mamá y 23 de papá. Entonces, probablemente con la mamá se manifestó alguna sordera de origen genético. Y la mamá, cuando tenga algún descendiente, el que tal vez se manifieste genéticamente va a ser los genes del papá, o sea, del abuelo. Okay. Y el abuelo estaba sano. Por eso es que a veces cuando los niños nacen de repente, oye, es que nació con ojos azules, pero ni la mamá ni yo tenemos ojos azules. A mí se me hace que hubo ahí chanchullo, ¿no? Y está en todo su derecho el papá de decir, oye, pero ¿por qué no? A ver, prueba genética, ejemplo. Y entonces resulta que le hacen prueba genética al niño y es papá, y es niño del papá. O sea, dice, mira, aquí está genéticamente, es tu hijo. Pero entonces, ¿por qué tiene ojos azules? Entonces viene algo que dicen, es que abuelió. Resulta que el papá de la novia pues era de ojos claros. Y entonces en el momento en que tuvo a su hija, este abuelo,
Heredó tal vez de la mamá los ojos, pero ya cuando nació el nieto, entonces la genética desde el abuelo, por cuestión genética de la mamá, de los cromosomas, se manifestó en el nieto. Por eso es que dicen, es que abueleaste, sí, porque los genes se van comportando de una manera extraordinaria. Y a veces hasta se brincan, porque mis abuelos tenían los ojos no azules, o sea, lo que como tu camisa, Ajá. así era un azul. Mi mamá no tiene ojos azules, mi hermano tiene los ojos como miel, pero todas mis primas tienen los ojos azules. O sea, como que brincan también las generaciones, Así ¿no? es. Sí, hay de hecho enfermedades que van, dependiendo qué enfermedad genética sean, se van comportando, como usted dice, van brincando ciertas generaciones. Hay generaciones que pueden salir afectadas de manera horizontal o pueden ir en un patrón vertical. Entonces, depende qué enfermedad genética. El mundo de la genética y de los síndromes también genéticos está es fuerte, emocionantísimos. Así son librotes grandísimos. Cada síndrome que usted encuentra, ay, los que más comunes conocemos, pues es el síndrome de Down, de Klinefelter, el de Turner por algún problema genético, pero el de síndrome de acondroplasia, pero hay infinidad. Está el de maullido de gato, hay un montón, pero muchísimos síndromes. ¿Por qué cuando una persona no escucha, tampoco habla? Y dicen, es sordomudo. ¿Por qué? Porque el oído junto con el habla se hace una conexión a nivel cerebral. Entonces, por eso es muy complicado que una persona que no escuche le va a costar mucho trabajo también hablar. Porque nuestro cerebro va a juntar la información del oído con la información del habla. Y usted va a decir, bueno, alguien va a decir, oye, pero yo tengo a mi abuelo que tuvo un EBC, y ya no habla, pero sí, o ya no escucha, pero sí habla. Ah, bueno, pero es que de niño integró bien todas las funciones cerebrales. Pero un bebé que no sabe cómo se escucha, es muy complicado que hable también, porque tanto audición como habla se integran y van funcionando casi de la mano. Por eso cuando somos niños, si se da cuenta, siempre los papás o las maestras hacen un movimiento exagerado en la gesticulación. De mamá, sí, porque van hablando, van gesticulando y van escuchando. Por eso es muy complicado cuando hay una enfermedad genética de base, con audición alterada, que los niños puedan hablar bien. Pero entonces se puede ser, o sea, para poder ser mudo, ¿se tiene que ser sordo? No, o sea, puede haber acuérdense que en la genética pasa de todo, pero lo más común que conocemos, no que sea frecuente, sino lo que conocemos, es que hay alteración en el oído y en el habla. Por eso es que le llaman sordomudo, porque es muy complejo integrar un idioma, por ejemplo, un habla, cuando hay falta en audición, porque a través de la audición aprendemos. Pues estas dos personas que trabajan para el Congreso del Estado, el 14 de enero, de pronto desaparece la familia completa, no se sabe de su paradero, y dicen que la última vez que se les vio fue en el fraccionamiento que se llama Ex Hacienda de la Huerta, esto en Morelia. Ajá. Para el 15 de enero, ya los familiares van y presentan una denuncia en la Fiscalía General. Y para el 17 de enero, unos automovilistas reportan de pronto que hay un automóvil en la autopista de México, Morelia, Guadalajara, donde pueden ver que hay restos humanos envueltos con neumáticos encendidos. Esto a mí es lo que, la verdad es que no lo entendí. ¿Cómo se podría saber con estos neumáticos encendidos, este plástico, y saber que hay restos a simple vista? Mire, abogado del diablo, ¿por qué neumáticos para encender un cuerpo? Porque el plástico al quemarse, cuando ya tiene una combustión acelerada, es muy difícil que se logre apagar. Cuando hemos visto las noticias de que los almacenes de llantas o de neumáticos hay un incendio, es muy difícil de controlar. Aparte de la gran nube de tóxicos que está respirando la persona. Pero bueno, ejemplo, ven la nube de humo
va pasando cualquier autoridad, alguna de las policías, llámese municipal, estatal, Guardia Nacional, van pasando, ven la nube de humo y dicen, bueno, a ver, vamos a detenernos porque ¿qué está pasando, no? Si hay que necesitar hablar a los bomberos, le hablo. Entonces se bajan, caminan y al momento, como usted dice, ver los neumáticos que están abrazando, por decirlo así, los cuerpos, en un alto grado de probabilidad no pusieron el cuerpo lleno de neumáticos. Tal vez pusieron 1, 2, 3 neumáticos en cada cuerpo o 2. Ahora sí que, perdón, suena grotesco, los amontonaron y entonces prenden fuego con un iniciador de una combustión, como por ejemplo algún parte de gasolina, de diésel, lo que usted guste, ¿no? Entonces, al momento en que se acerca la autoridad y ver las llamas en los neumáticos, alcanzan a ver ciertas partes de los cuerpos. Por eso es que se dan cuenta que son cuerpos. Cuando ya hacen el levantamiento de todo esto, que está el auto más todos los plásticos, los cuerpos, y los forenses se dan cuenta que estas personas tienen además una bala, Ajá. o sea, fueron disparados. Por proyectil de arma de fuego. Y aquí me viene la pregunta, ¿qué tanto daño tendría que tener el cuerpo al empezar a ser calcinado para poder reconocer este impacto? Uno de los grandes elementos que establecen los forenses, precisamente, maestra, es reconocer qué otras lesiones puede tener. Ahí va el perfil, mire. Por eso la doctora Rocío Orozco siempre dice lo siguiente: para ser un investigador forense es un perfil muy específico. No puede estar sano, pero tampoco tan enfermo. Y nos dicen los grandes libros de medicina forense, tanto en muertes por ahogamiento, o sea, sumersión, como en este caso, quemaduras. En quemaduras de origen homicida, por ejemplo. Entonces, las primeras preguntas que yo le haría como investigador forense serían: ¿cuántas víctimas hay? O sea, número de víctimas. Sabemos que son 3, ok. La segunda pregunta sería: identidad de las víctimas. ¿Quiénes son? ¿Son hombres, son mujeres, edades, más o menos? Otra pregunta sería: causa de muerte. Entonces, dentro de la causa de muerte, usted tiene que tener muchas hipótesis usando el método científico con estas hipótesis. Tendría yo que preguntar en causa de muerte. Ahí van muchas hipótesis en causa de muerte en quemaduras, Yo me acerco como investigador forense y veo 3 cuerpos apilados con llantas entre ellos y con combustión. Mi primera pregunta sería: ¿cuántos son? Estoy viendo 3, ok. Y de estos 3, ¿son hombres o mujeres? No, pues son 2 mujeres y un hombre, ok. Edad. Yo sé que su identidad es desconocida todavía y eso lo va a hacer el antropólogo, así como el odontólogo, establecer una identidad igual que el genetista. Pero en este momento, como médico forense, yo tengo que preguntarme: causa de muerte de las quemaduras. La causa de muerte. Pero antes de la causa de muerte tendría que preguntarme: ¿las quemaduras son post-mortem o ante-mortem? Y antes de las quemaduras, de si son ante-mortem o post-mortem, tendría que preguntarme qué tipo de quemaduras son. Alguien va a decir: pues están en llamas, sí, pero esa es una hipótesis. O sea, me refiero a que vamos planteándonos todo en orden. ¿Qué tipo de quemaduras? Ok, exposición por fuego directo. Ya una vez que sé que es por fuego directo, entonces tengo que preguntarme qué es ante-mortem o post-mortem. Si son post-mortem, entonces tengo que saber cuál fue la causa de muerte. Entonces ahí le va la causa de muerte de estas personas en hipótesis. 1, heridas por proyectil de arma de fuego. 2, eventos traumáticos o elementos traumáticos. ¿Como cuáles? Un golpe con tubos, golpe a puñetazos, por ejemplo. Otra causa de muerte sería procesos asfícticos. ¿Como cuál? Una estrangulación. Otra, sofocación. Otra causa de muerte, intoxicación. Y aquí vendría otra llave en intoxicación. Intoxicación por monóxido de carbono porque estaban vivos cuando se estaban quemando y por el humo de la llanta se intoxicaron y luego murieron. O una intoxicación que ocasionó la muerte
y luego los quemaron. Ejemplo de esta intoxicación, se me ocurre raticida, por ejemplo. Ok. Otro, fármacos. Ejemplo, un exceso de benzodiazepinas unido con otros elementos anestésicos. Entonces, ahí tenemos intoxicaciones. Entonces, usted va a ir desglosando la causa de muerte. Encuentra los cadáveres calcinados o quemados. Y usted dice, bueno, las quemaduras se ven más de origen post-mortem, no tienen reacción inflamatoria, por lo que veo en los músculos, no tiene esta coloración rosa escarlata que nos dice que es una intoxicación por monóxido. Entonces, estas personas, en un alto grado de probabilidad, las quemaron cuando estaban fallecidas. Entonces, ¿qué ocasionó el fallecimiento? Y se regresa entonces a todas estas preguntas. Ok. Fue por arma de fuego, bla, bla, bla. Ahora, ya se las lleva usted al anfiteatro. En el anfiteatro, usted empieza con el procedimiento. Y al momento, por eso es que la autopsia es completa. Porque a pesar de que yo tenga, ejemplo, un trauma por arma de fuego, eso no me evita que también yo encuentre, por ejemplo, sofocación o estrangulación. O encuentre arma blanca, por ejemplo, muchas lesiones por arma blanca, como punzocortantes o punzantes. Ahora, usted hace la incisión tipo coronal, jala el colejo anterior y posterior, y en personas que han sido quemadas, calcinadas o carbonizadas, es muy complejo porque aquí viene algo que se llama fracturas post-mortem, y en el cráneo en especial hay algo que se llama signo de gorro de chef. ¿Qué es esto, maestra? Cuando hay una temperatura muy alta en el cráneo, estamos hablando de más de 1000 grados centígrados, por eso es que estos agresores toman las llantas para que alcance una cantidad excesiva de grados centígrados por la combustión. Si ellos nada más hubieran utilizado, por ejemplo, papel o cartón, no hubiera sido tan efectivo como el hule, que ya ve que una vez incendiándose, ya no puede detenerse, ya no para. Entonces, en el cráneo, al pasar de los 1000 grados centígrados, va a ocasionar fracturas por las mismas quemaduras. Ejemplo, no sé si usted ha visto que de repente ya una olla de barro, a pesar de estar años y años con usted, llega un momento en que ¡pac! Se revienta por el calor. Sí, claro. Lo mismo sucede con nuestro cráneo. El cráneo, al momento de que pasan más de 1000 grados centígrados, se fractura. ¡Puc! Y entonces, la meninge, que es la capa que cubre entre el cráneo y el cerebro, es una capa blanca gruesa. Este calor que va a hacer que se esté combustionando y se esté coccionado el cerebro. O sea, cociéndose literal. Hay una cocción. Entonces la meninge va a empezar a bombarse y va a empezar a salir por la fractura. Y entonces esta meninge se va a bombar por todo el calor y literal se va a hacer como un sombrero de un chef en el cráneo. ¡Wow! Por eso se llama sombrero, sombrero de gorro de chef. Es muy raro verlo, pero a mí sí me ha tocado ver que donde están las fracturas por las quemaduras, sí está la meninge infladita en ese sentido. ¿Y no revienta? No revienta porque como la meninge es una estructura fibrosa muy rígida, porque tiene la función de cubrir el cerebro, entonces se va elongando por el calor. Entonces, no me ha tocado verlo completamente como gorro de chef, pero sí una parte como un hongo así implantado. Y ahí está la meninge y adentro todavía tiene pues el cerebro en cocción. O sea, eso es muy raro que suceda entonces. Es frecuente siempre y cuando supere los 1000 grados centígrados. O sea, voy a decir algo feo, pero eso lo podrías ver en una cremación. En una cremación sí se podría ver, efectivamente, porque está superando los 1000 grados centígrados. Y probablemente sí suceda. Por eso es que cuando algún cremador dice es que se escuchan sonidos, estamos hablando de fracturas. Porque lo que son las quemaduras por fuego directo, que ya estamos hablando de carbonización, van a producir fracturas. De hecho, cuando viene la posición de pugilista del cadáver, que hace este movimiento por la deshidratación y el consumo de los músculos, entonces los músculos más fuertes, que son los músculos flexores en vez de los extensores, hacen este movimiento, entonces el cadáver queda así. No siempre queda así, porque no es una ley, pero hace este movimiento y entonces muchas veces los antebrazos, lo que es el cúbito radio y el húmero, se fracturan. Entonces es muy normal ver en cadáveres carbonizados o calcinados completamente fracturas. Y en un caso de un horno crematorio,
se van a fracturar los huesos por este mismo proceso. Eso es lo que dicen, es que se veía que se estaba moviendo, no es que se mueva, es que se está fracturando. Exactamente, se está fracturando porque el músculo al estarse deshidratando por el calor hace estos movimientos. Claro, tampoco está así el cadáver, ¿no? Sí, claro, son movimientos apenas... Sí, son movimientos apenas visibles, Ajá. que si pasamos una cámara de video a alta velocidad, pues sí se vería que haría esto. Claro. Pero es por el efecto del fuego. Y es que cuando, es que suenan ruidos, sí, son huesos que se están fracturando por el calor. Así como sucede cuando se revienta la olla de barro por el calor, también sucede en los huesos. Incluso en quemaduras por paso de corriente eléctrica, eso es maravilloso, el efecto de lo que es la tetanización, o sea, pasa la corriente y nuestros músculos se contraen de manera tan brutal que ocasiona que se fracturen los huesos largos. Ok. Entonces, en personas que están quemadas por paso de electricidad, es común ver huesos fracturados. Oye, pero ¿por qué se le fracturó? Es que se cayó. No, es que pasó la corriente, hizo la tetanización, o sea, inmediatamente hace esto. Y lo fractura. Y lo fractura. Por eso, rápidamente comentamos, cuando una persona sujeta algún cable, a veces es muy difícil zafarlo. ¿Por qué zafarlo? Y lamentablemente mueren ahí, electrocutados. ¿Por qué? Porque al momento en que tocan el cable, ¡pum!, los músculos de la mano se cierran por la tetanización. ¡Pum! La contracción tan rápida del efecto de la electricidad, están tetanizados, es decir, están súper apretados y se están electrocutando. A pesar de que, fíjese, hubo una escena. ¡Ay, qué fuerte! Terrible. Yo nunca la voy a poder olvidar. Me la pasó un compañero criminalista. Llegan al lugar, papá completamente desbordado, papá e hijo, trabajadores de pintura, o sea, pintores, estaban ahí con un rodillo, les encargan un edificio y ellos contratan un andamio, y ya ves que los andamios son metálicos, entonces se colocan su andamio, se suben y todo, y de repente el hijo está pintando, ve los cables de alta tensión, porque una cosa es el edificio, pero otra cosa es que están los cables, porque pues no va a poner ninguna compañía de luz del mundo, ejemplo, un edificio de 10 pisos y los cables más arriba, o sea, eso es imposible. Entonces ellos, para estar pintando, pues el hijo se confía, sujeta el cable, hace el cambio de voltaje, o sea, hace lo que es la tierra, y entonces ¡fum!, tetaniza y empieza a electrocutarse. Entonces el papá en su desespero, fíjese, está viendo cómo se está electrocutando su hijo. No lo puede agarrar porque sabe él que si lo agarra, también se electrocuta. Uh-huh. Ahorita le voy a platicar algo que le pasó a mi papá conmigo. Entonces, se tetaniza la mano, está ahí el hijo gritando. Y entonces lo que hace el papá es empezar a pegarle con un mismo polín que tenían ahí para el andamio. Le empieza a tratar de pegar en el antebrazo. Para que soltara. Y se ve la desesperación del papá con todas sus fuerzas, aunque le fracturara la mano, pegándole. Pues sí. Maestra, nunca pudo separarlo. Empezó a sacar fuego de los cabellos, porque el paso de electricidad hace algo que se llama efecto Joule. Uh-huh. La electricidad viaja por donde hay menor resistencia, y donde hay mayor resistencia produce liberación de energía o produce calor. Y entonces el hijo con el efecto Joule empieza a producir calor y empieza a incendiarse el cabello y luego la ropa. El papá colapsado de que el hijo se carbonizó y nunca pudo quitarle la mano. ¡Qué fuerte! Sí, o sea, está muy, muy, muy peligroso. Entonces, por eso es que la quemadura de fuego directo o de paso de corriente eléctrica de alta tensión, estamos hablando de alta tensión, porque nunca falta el hater. Yo también me he quemado. Sí, pero ese es de baja tensión. No, el de alta tensión. Es más, si quieres, ve y experiméntalo. Agarra el de alta tensión. Entonces, se fracturan los huesos. Si es que de todos se quejan, entonces ya. No, si es que no hagan caso. Ay, pues es que ya bájenle. Sí, ¿no? Porque es que están con lo. A ver, no. Es que todos tenemos derecho a exigir. A mí, si yo hago un día un trabajo mal, pues me tienen que exigir. Claro. Oye, hiciste esto mal, a ver cómo lo vas a reparar, ¿no? Pues, no, es que me estás atacando porque antes no me atacabas por el gobierno. No, pues es algo normal. Y lo de los errores vamos aprendiendo. Exacto. Y pues, desafortunadamente,
Para el 24 de enero, las autoridades detienen a un hombre que se llama Alfredo. Y este hombre supuestamente es primo de Víctor. Ajá. No se tiene más información. Realmente no se sabe si él fue el que tuvo que ver con el asesinato de esta familia, el por qué. Presuntamente él, no se sabe si con otras personas, entra al domicilio de esta familia, se la llevan, no se sabe si era para pedir, o sea, por un secuestro, para pedir algún intercambio, si era porque tuvieran problemas entre la familia, pero la línea de investigación es que esta persona tenía un problema con la familia, primero les dispara, le quita la vida a los 3, y una vez que sucede esto, los lleva a un automóvil y lo prende con estas llaves. Ahorita qué bueno que me dice eso, porque perdóname, me disocié un poquito. Es que es tan fascinante platicar con usted porque me recuerdan todos estos elementos Puras importantes. tragedias. No. Bueno, regreso tantito, porque nos quedamos en el gorro de sombrero de chef, ¿no? Ajá. Perdón, gente tan linda, sí disocié un poco. Es que de repente salen muchas cosas. Entonces, una vez que usted hace la incisión, en el caso del arma de fuego, vamos a encontrar un orificio muy, muy específico. Todo depende también, maestra, a qué distancia fue el disparo. Entonces, cuando son ejecuciones, es muy raro que sea una ejecución, como decimos, a quemarropa o de contacto. Corta distancia. Sino generalmente se alejan un poco, tal vez 1 metro, y disparan. Entonces, vamos a encontrar el orificio propiamente dicho del arma de fuego, del proyectil por arma de fuego, pero aparte podemos encontrar la fractura. Alguien va a decir, oye, entonces tú como forense, ¿cómo diferencias el orificio de la bala al de la fractura? Bueno, primero que nada, en el orificio es de forma circular oval. En la fractura generalmente hay un estrellamiento. Está astillado, ¿no? Exactamente, se puede dar como astillamiento, está como astillado, y de ahí corre la fractura. Otro elemento importantísimo. Si es arma de fuego y estaba viva la persona, yo voy a encontrar algo que se llama infiltrado hemático, independientemente si está quemado o no. Voy a encontrar zonas hemorrágicas en el cerebro, y aquí lo que me va a ayudar mucho es la cocción, porque si ya está en cocimiento este cerebro por la temperatura y el calor, voy a encontrar toda la hemorragia y todos los coágulos en cocimiento, pero eso me indica que estaba viva la persona. Aparte, el orificio propiamente dicho va a entrar primero el proyectil en lo que es la tabla externa. Nuestro cráneo está dividido en 3 elementos. Lo que es la tabla externa, que es esto que estoy acariciando. En medio está el diple, que es como un hueso poroso, por decirlo así, esponjoso. Y abajo está la tabla interna. Entonces, cuando entra la bala, maestra, ejemplo, el tapón de mi pluma es un proyectil de arma de fuego, entra. Entonces vamos a encontrar un signo que se llama signo de cono truncado de Bonnet. ¿Qué es esto? Cuando entra el proyectil, fractura la tabla externa, pero en la tabla interna va a ser un bisel. ¿Qué es esto de bisel? Es como cuando usted tiene estos elementos, desconozco, soy un ignorante en este sentido de las herramientas que tienen las personas que tallan la madera y le van dando como una cierta profundidad, que son como unas especies de palitas, no sé cómo se llaman. El nombrecito, ajá. Hay también la gente tan linda que nos ponga, que son estas como cuñitas que le van dando un cierto relieve y profundidad. Como lo que hacen en la piel, ¿no? Que van sacando. Que le van, ándele. ¿Duya? No, que duya ni que nada. Eso es de pastelería, no me hagan caso, ajá. Se me antojó un cheesecake, pero bueno. Entonces, con café, perdónenme. Entonces, haga de cuenta, tiene usted el orificio y en la tabla interna va a encontrar usted ese bisel, ese relieve. Okay. Entonces usted dice, ese es su orificio de entrada. ¿Por qué? Porque tiene un bisel en la tabla interna. Oye, tengo orificio de salida. Ok, entonces el bisel va a estar en la tabla externa. Eso significa orificio de salida. Entonces usted ya sabe cuál es la entrada y cuál es la salida. Dependiendo de dónde esté la entrada y la salida, usted puede decir la posición de dónde estaba el victimario cuando le disparan, por dónde está la entrada, el orificio de entrada. Pero ¿y si no se murió en el momento del tiro y solo quedó inconsciente y luego viene... ¿Las quemaduras? Sí. Esa es buenísima. Ahí
lo que vamos a encontrar también al momento de hacer la incisión, a pesar de que esté carbonizado, en las partes más internas de los músculos y de los órganos vamos a encontrar el color rosa escarlata. Y ahí es un escalofrío. A mí en lo particular me pasa, maestra, que cuando yo estoy trabajando en un cadáver carbonizado y hago la incisión y justamente en los músculos intercostales o en ciertos órganos se ve rosa escarlata, dice, híjole, Estaba este vivo. cuate se quemó cuando estaba vivo, como lo hemos platicado muchas veces, por la intoxicación de monóxido de carbono. Pero una cosa es que se haya quemado vivo y otra cosa es que se haya quemado consciente. Sí, exactamente. Es muy buena. Sí, porque la misma concentración de carboxiemoglobina puede hacer que yo quede inconsciente y me queme. O la intoxicación me mate y luego ya me quema. Pero ya no voy a tener las reacciones inflamatorias que hay en las quemaduras. Ay, wow. O Sí, sea sí, es que muy esto interesante. no solo es el hecho de que alguien se queme, o sea que no, porque no siempre se pierde la vida quemado, sino las consecuencias de esta quemadura a ti te dan y te van a aportar todo lo que va a tener una línea de investigación. Así es. Por eso, ahorita que hace esto de la investigación, le voy a comentar algo bien importante. Ejemplo, si son por arma blanca, puede estar todo completamente quemado, la estructura externa del cadáver, pero levantar el peritoneo, que es la capa que separa, hay peritoneo visceral y peritoneo parietal. Anatómicamente sí están divididos en esta clasificación, pero haga de cuenta, el peritoneo visceral es lo que cubre a los intestinos. Peritoneo parietal es la capa que separa cavidad abdominal de los músculos, en pocas palabras así lo decimos. Entonces, así como tenemos la meninge en el cráneo, que está el cráneo, meninge y luego cerebro, aquí tenemos piel, tejido subcutáneo con tejido graso, músculos abdominales, entre ellos rectos, oblicuos. Y abajo de los músculos abdominales tenemos entre los músculos las fascias y luego abajo de los músculos tenemos el peritoneo parietal y abajo del peritoneo parietal está la cavidad abdominal con líquido, pero líquido muy poquita cantidad, porque este líquido tiene que estar entre los intestinos para lubricar el movimiento de intestino delgado, intestino grueso cuando están trabajando. Si esto estuviera seco, no se podría trabajar el intestino. Por eso es que también tiene lubricante en pequeña cantidad. ¿Quién hizo esta perfección? Muchos anatomistas, con todo respeto voy a decir, dicen que Dios. Es que está impresionante todo tiene un porqué para que esta maquinaria funcione. Sí, o sea, yo humildemente yo digo, gracias a Dios, es una maravilla entenderlo. ¿Sí? Hay gente que dice, no, pues la evolución sí, cada quien. Yo nomás estoy pasando la cuestión médica. Yo no paso la receta. Si yo no me meto en religiones, ahí sí, no, cada quien sabrá qué cree. Hay quien puede creer en una roca, hay quien cree que en alguien que no aparece. Sí, o sea, pero está demasiado perfecto para haberlo hecho la evolución. Incluso entre lo que es el pericardio, que es otra bolsita que cubre el corazón, también tiene que haber líquido para que el corazón esté latiendo dentro de esta pequeña bolsa. Si no hay líquido, hay un frote que se llama frote pericárdico, porque el pericardio, que es como una bolsita, se engruesa por algún proceso infeccioso y entonces este pericardio se puede adherir y se escucha. O sea, es una maravilla entender la enfermedad también. Otra protección que hay otro líquido también es en los pulmones. También los pulmones tienen una pequeña cantidad muy apenas perceptible, porque al expandirse y contraerse puede tallar en lo que es la pleura. También la pleura es pleura parietal y pleura visceral, que es la capa que cubre el pulmón. Entonces esto es una maravilla. Entonces, por ejemplo, regresando a esto, usted llega a peritoneo parietal, hace la incisión, abre, como le decimos, a libro abierto, también los cirujanos mencionan este término, a libro abierto hace la incisión, y entonces ahí en el peritoneo puede encontrar usted las perforaciones de arma blanca. Claro, siempre y cuando el cadáver ya no esté reducido a fragmentos de carbón. Porque alguien va a decir, pero entonces los ejemplos, se me ocurre decir una tontería, pero lo voy a decir, y los de Ayotzinapa, bueno, esos los que poco que encontraron pues eran fragmentillos.
No es lo mismo un cadáver que está todavía en etapa de carbonización, pero está completo, en menor tamaño, pero sí se alcanzan a recuperar muchos indicios. Algo que yo leí por ahí, que no puedo decir si es cierto, ¿ok? Porque todavía estas noticias están muy nuevas y no se tiene realmente mucha investigación. Pero están diciendo, por lo que tú nos has explicado, se puede saber exactamente si estas personas estaban con vida en el momento de que fueron quemadas. Pero si no ha habido todavía una investigación, no es muy apresurado que estas noticias digan que estaban con vida. Sí, es muy apresurado. Un problema de los medios de comunicación, de las noticias, es que en gran parte inventan. O sea, se entiende, para vender la nota. A mí me tocó un caso donde una joven adicta a un solvente la encuentran colgada. Y recorté yo estas noticias de diferentes periódicos por lo siguiente, porque cuando me toca dar alguna capacitación sobre el protocolo de femicidio, pongo siempre estas imágenes, porque yo les digo, lo que tenemos que nosotros lidiar como peritos también es lo que mencionan las noticias. Y pongo este caso porque es una joven que la encuentran colgada en un puente y la noticia nota roja decía claramente: encuentran a una mujer colgada en un puente peatonal, torturada y ejecutada por crimen organizado. Entonces yo dije, ay, pues es el que yo hice. Y entonces me empiezo a revisar las noticias y varios periódicos decían, y está con alto índice de lesiones por tortura. Y entonces, recordando, al día siguiente vi la noticia, yo dije, no. Y entonces me sembró tanta duda. ¿No fue? Sí, dije, no. Me sembró tanta duda que fui con el fotógrafo y le dije, a ver, yo nunca vi ninguna lesión. A ver, vamos a ver otra vez las fotos. No había ninguna lesiones. Lo único que tenía esta joven era el surco propiamente dicho por la cuerda, que era algo normal, esperado de una asfixia por ahorcamiento, el surco. Y tenía muchas cicatrices por cutting. La historia de esta joven, ya después cuando uno le pregunta al MP, es que esta joven tenía alto consumo de solvente. El solvente es un depresor del sistema nervioso central. Había tenido muchos problemas con su pareja sentimental. 2 meses antes, la pareja sentimental termina suicidándose también con un ahorcamiento. ¿El novio? El novio. Y ella en una etapa depresiva con solvente hace lo mismo. Hace lo mismo, pero en el puente peatonal. Y nunca fue que crimen organizado, nada. Y ya después me acuerdo muy bien porque anoté el número de expediente, porque como se mandaron muestras para química y patología, llega el resultado para ampliar el procedimiento de qué se encontró en sangre y efectivamente tenía positivo a solvente. Entonces el solvente produce depresión del sistema nervioso central. Entre ellos también puede desencadenar que una depresión se pueda hacer todavía más grave, porque es un depresor. Es como el alcohol. El alcohol es un depresor. Usted dele alcohol a alguien que acaba de tronar con el novio, se le sube más rápido. Y está llorando, amor, y le está hablando todo borracho, porque es un depresor del sistema nervioso central. Dele metaminas y no, que vaya usted voy por otra y está baile y baila, porque ese es un estimulante. Y es que fíjate qué importante es lo que estás diciendo. Estamos tan mal acostumbrados a que las noticias o los expedientes o los crímenes pueden ser amañados o pueden dar información para tapar una cosa con la otra, que ahora ya no aceptamos la investigación. No, ya no. ¿No? O sea, tú necesitas que al otro día te digan de qué murió, cómo murió, por qué, dónde, cuándo, quién. Y los procesos llevan días, semanas, meses. El ADN, todo lo que nos has explicado tiene un proceso para que esta investigación sea la correcta y no nos den cosas que al rato tiren y pensemos que fueron pues maquilladas. Sí, eso que usted comenta es muy interesante por lo siguiente, porque estamos tan mal acostumbrados, y esto ya lo está haciendo una que otra fiscalía, independientemente del gobierno que sea, que de repente dicen, es que ya tenemos a los sujetos. Y venía hoy escuchando una noticia que decían de un accidente que hubo, de un tren.
Ya para no entrar en detalles. Y ustedes hagan sus propias hagan sus conjeturas. conclusiones, que se descarriló. Y entonces me hizo mucho ruido por el siguiente análisis que dijeron. Es que ya presentaron a los 2 detenidos que están vinculados en proceso. Los choferes. Y están en la cárcel. Y venía hablando este abogado que a mí me pareció muy lógico lo que dijo. Dice, a ver, espérame. Apenas van a ofrecer un peritaje particular. ¿Y cómo es posible que ya están vinculados? Dice, el proceso está vinculado, está bien. Pero vean cómo la gente nos hacen creer cosas que no. Es que ya están detenidos los responsables. Espérame, apenas se está iniciando el proceso. ¿De dónde? Apenas van a entrar las periciales. Ya se solicitó un peritaje particular. Entonces, si todavía no están todas las periciales y todavía no hay audiencia para liberar estas periciales y darlas en el juicio oral, pues ¿por qué están diciendo es que son los culpables? Falta el debido proceso. Ahí sí es cuando uno dice, espérate, ¿por qué? Porque es lo que estamos uno acostumbrado. Hay algo que impacta a la sociedad, independientemente de los colores de los gobiernos, pero el gobernador, lo que sea, el alcalde, pero ya tenemos detenido. Espérame, está detenido, pero ahora hay que demostrar. Ahora demuéstralo. Esta es obligación del Estado. Decir, bueno, es culpable, pero por esto. Y no nada más, es que es sí, pero espérame, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué pruebas ofreciste? De acuerdo a tus periciales, ¿cuáles son? Entonces, regresando a esto, maestra, eso es lo que tenemos lamentablemente con todo el efecto de las redes sociales. Nos dan una noticia y, es que se piensa que es por esto. Sí, es que fue por esto. Y mira, y estos son los culpables. Ese es el gran problema. Le comento lo siguiente, por lo que hace ratito comentaba usted, del aporte de la investigación que pueden hacer los peritos. Los peritos, al hacer su investigación, pueden ofrecer muchísimos datos, muchos. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que el que está acusando, en el sentido de que si yo protejo o soy defensor de la víctima, o soy de la sociedad y veo que se les cae el asunto por el defensor de la parte de los agresores, decimos, bueno, pero ¿cuál fue el problema de la investigación? Pues resulta que la carga de la prueba sabemos muy bien que la lleva el Ministerio Público. Y aquí viene un gran problema. Podemos tener al mejor perito, pero si el Ministerio Público no sabe preguntar, se les va a caer el asunto. Todo. Así de sencillo. ¿Por qué? Ya ve que hace una semana yo le comentaba de un Ministerio Público que es nefastamente terrible, que tiene 2 celulares y que nunca los peritos nos contesta en el celular que pone en la hoja de nuestro mandamiento judicial, de nuestra hoja de que tenemos audiencia, pone ahí, favor de comunicarse al teléfono. Nunca contesta. ¿Por qué? Porque yo tuve que conseguir el otro celular de este Ministerio Público. Llego a la audiencia, rápido le comento, y me dice, ¿a qué vienes tú? Pues vengo con usted. ¿Conmigo? Sí. Le digo, tenemos audiencia ahorita ya en 10 minutos. ¿Y ya te aprendiste tu pericial? Le dije, licenciado, le mandé mensaje para mi pericial y usted nunca me la mandó. Es que he tenido mucho trabajo. Ayer salí a las 3 de la mañana. Sí, licenciado. Pero yo le mandé mensaje desde hace una semana. Claro. Y todos los días me dejaba en visto y hace todavía 2 días me puso OK. Ay, discúlpame, sí, cierto. Es que tengo mucho trabajo. Sí, yo también. Pues estoy ahí abrazando al cadáver de seguro, ahí viendo la telenovela. El ombligo. Con el cadáver y ahí dice, claro. Ahorita, manito, ahorita. Sí. Qué poca bola. Bueno, ya estudiaste, le digo, ya la conseguí. Gracias. Como dice mi amigo, el doctor Mario Álvarez Torresilla, gracias por nada. Bueno, ya, gracias. Entramos a la audiencia. Y siempre es a lo que voy. El mismo juez, buenísimo el juez, agarra y le dice, licenciados, preguntas, son muchos órganos de prueba, preguntas concretas y objetivas. Preguntas, todavía les dijo 2 veces, preguntas concretas y objetivas. Nada de que estar debrayando, no, objetivo el juicio. Dije, ájale, ese es un juez. Dije, órale, chingón, dije, con todo respeto. Vámonos de aquí. Sí, porque hay jueces que hasta están así. Sí. Y hay jueces que no, a ver, objetivo, órale. ¿Qué preguntas? Todavía el MP le dice, sí, no hay problema. Venimos preparadísimos, se lo estaba yo diciendo al forense, ¿no?
Asunto, maestra. Herida por proyectil de arma de fuego, penetrante de cráneo. Lo lógico es que me pregunte qué tipo de herida es, qué lesionó, conclusión. Así de sencillo. Sí, sí. 3 preguntas básicas, objetivas y necesarias. Agarra y dice, buenas tardes, perito. Sí, buenas tardes. ¿Me puede decir somatometría del cadáver? Somatometría es cuánto medía de ¿Es en serio? Sí, de tórax, de abdomen y de pies. O sea, eso era relevante. Sí, yo me le quedé viendo y le dije, ¿somatometría? Sí, por favor, ¿me puede decir la somatometría? Le dije, no recuerdo, Ministerio Público. Ah, ok. Clásico, el que no prepara la audiencia. Lo voy a hacer que tenemos aquí la cámara. Agarra ahí. Ok. Ok. ¿Tiene la pericial por días? Y están Buscando la buscando información. a ver qué preguntan. Ajá. Sí. El dictamen, cuando son muy largos, máximo son 4 o 5 hojas. Este dictamen era de hoja y media, o sea, 3 páginas. ¿Es en Y serio? agarra y le pasa y digo, ya se pasó el dictamen, ya está, viene otra letra. Digo, bueno, y yo estoy así viendo, ¿no? Y me dice, ¿me puede decir la técnica con la que usted hizo la disección? Sí, en Y. Otra. Bueno, ya está. ¿Y la lesión? Sí, yo estaba así de que. Veníamos y por el juez acá. estaba así, nomás viéndolo así como ya con un coraje. Y dice, bueno, ¿a qué conclusión llegó? Ay, no, pues. Yo dije, pregúntame de la lesión de arma de fuego. A eso ¿Dónde entró? venimos. Exactamente. ¿Dónde entró? ¿Qué órganos ¿Qué lesionó? lesionó? Si fue la causa de muerte. La causa de muerte. No. ¿A qué conclusión llegó? Pues que lo que hizo falleció de herida por proyectil de arma de fuego penetrante de cráneo, la cual se clasifica mortal. Eso es todo. No puede ser. Y aquí es a lo que voy. Toda la parte de investigación que recolecta cada uno de los especialistas, llámese criminalística, medicina forense, dactiloscopía química, biología, lo que usted quiera, pueden ofrecer un manjar de elementos, pero si el que lleva la carga no sabe de la preguntar prueba no sabe preguntar, y no conoce del caso. exactamente. Entonces, yo siempre he dicho que el Ministerio Público tenga un médico asesor. Claro. A ver, espérame, ven. Mira, la neta ni he estudiado. ¿Qué le puedo preguntar al forense que ya lo tengo aquí, que voy a entrar ahorita en 10 minutos? Sí, no quiero quedar como un idiota. Ándale. Mira, pregúntale estas 3. Órale, vámonos con esto. Oye, el crimi. A ver, pregúntale estas 4. Ejemplo, otro crimi, ¿no? Y se podría. Y se podría. Ajá. Pero el problema es que muchos ministerios, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría de los que me ha tocado nos tratan con la punta del pie. Sí, como si ustedes fueran. Sí, como si nosotros fuéramos la otra parte. Exacto. Cuando somos sus órganos de prueba. Entonces, a lo que voy, regresando a esto, porque la gente va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque si la investigación se cae, es porque muchas veces no se hace un buen interrogatorio. Regresando al caso de las personas que lamentablemente están calcinadas o carbonizadas y privadas de la vida. Un buen interrogatorio sería, ejemplo, del papá, del señor, del adulto. A ver, el forense, ¿qué lesiones se encontró? Se encontré una herida por proyectil de arma de fuego, encontré quemaduras. ¿Quemaduras son antemortem, postmortem? No, pues son postmortem. ¿Qué fueron las lesiones que encontró usted? No, pues herida por proyectil de arma de fuego. ¿Qué lesionó? Las quemaduras, ¿cómo se pueden clasificar? Por fuego directo. ¿Qué grados tenía? Pues 4º grado, ocasionó una carbonización. Todo eso es un aporte. Ejemplo, en las mujeres, maestra, si todavía se pudo haber recuperado un poco del cadáver que no estaba tan carbonizado en las mujeres, la pregunta esencial para el órgano que va a tener ahí las pruebas es, fíjese, son mujeres. A ver, médico forense, ¿qué otra lesión aparte de las arma de fuego y de los hallazgos de las quemaduras se encontró? Algo importantísimo en mujeres es que si hubo violencia sexual o no. ¿Qué revisó del cuerpo? Pues se revisó exhaustivamente. ¿Qué otra parte encontró? Ejemplo, pues fíjese que encontré lesiones en periné. ¿Y esto qué obedece? Pues obedece que hay una lesión, una laceración, labio mayor, labio menor, derechos. El útero estaba perforado, ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos elementos son muy importantes siempre y cuando se sepa preguntar. Sí, claro. Porque cada uno de estos peritos es especialista en algo. No es justificación. El Ministerio Público es un abogado.
no sabe muy bien de la cuestión pericial, pero por eso es importante que le pregunte a su perito, oye, está este asunto, mi teoría del caso es esta, Exacto. de cuates, dime, ¿qué te puedo preguntar? Claro. Dime 5 preguntas que yo te voy a preguntar. Que me des toda la información que necesitamos. Ándale, así de sencillo se arreglarían las cosas, mire. A ver, perito, ya sabes que yo te voy a preguntar qué asunto hiciste, la fecha y dónde estabas. Eso es básico de cajón. Y algunos que se quieren lucir, ¿qué estudios tienes? Órale, ya es la básica. Ahora tú dime 5 o 4 preguntas que sean objetivas. Y que aporten. Y que te vas a lucir. Pues te doy estas 4, mira, pregúntame. Las anoto, llego al juicio y las voy preguntando por orden. Porque pueden leer. Sí, pueden leer. Las voy preguntando por orden, ájale, y me luzco, y no tengo que estar en el dictamen. Pero es que trabaja mucho. Así de sencillo. Ajá. ¿Por qué? Porque en el celular tenemos nosotros el contacto del Ministerio Público. Tan fácil se solucionaría. Mira, es este asunto. Por WhatsApp, mira, es este asunto. Nada más dame 5 preguntas por este medio. Estoy antes de la audiencia, las anoto. Es más, si quiero, las imprimo. A ver, perito en medicina forense. Sale, vámonos. Preguntas, ya me las mandó el forense. Nada más le voy a preguntar. Y no hago esta. A ver qué le pregunto. Ridículo, no aportó nada. ¿Qué es y no deshidratación ocular? Sí, no manches. A ver, Crimi, sale. ¿Qué encontraste en el lugar? ¿Qué método utilizaste? ¿Qué indicios? Bien importante. Así, maestra, funcionarían mejor los juicios orales. En vez de estar viendo a ver qué le voy a preguntar. Ajá, exacto. Ya solito llega con su ejemplo engargolado, si me quiero ver muy perfeccionista, de mis peritos. Carpeta, ejemplo, 534-2026. Médico forense. A ver, su señoría. Voy a desglosar, voy a pasar ahorita 6 órganos de prueba. En orden son los siguientes. Ejemplo, Juan N., número 1, criminalista. Jorge Olivares, forense. Ya cuando pasen, a ver, forense, ¿por qué vino aquí? Asunto, fecha, sale. Le voy a preguntar estas. Vámonos, se acabó. Así de sencillo. Es que da vergüenza. Es que de verdad, da vergüenza. Porque entonces, por eso, cuando suceden las cosas, nos dan una teoría, no nos cuadra. ¿Sí? Y si cuadrara, pues tampoco aplica porque no se hizo en tiempo y forma. Y así podemos estar viendo 20 casos ahorita en las noticias que ninguno tiene pies ni cabeza. Así es. Y luego sale otra noticia que es de una maestra que era de un preescolar, es de la señora Marta Pérez. Ella tenía 53 años. Y se dice que era esto en Veracruz, es que sucede, y se hablaba de que era una mujer, pues amable, que estaba en un preescolar, o sea, que convivía con muchos chiquitos, donde parecía que era una persona que no se metía en problemas. Y el domingo 25 de este enero pasado, la madrugada del 26, o sea, esto sucede el 25, pero se sabe realmente en la madrugada del 26, ella es asesinada dentro de su vivienda y los reportes hablan de que fue estrangulada y apuñalada según las primeras indagatorias. Pero después su cuerpo lo sacan de la casa, lo calcinan y lo avientan en una zanja. Y se presume que tiene que ver con su hija, identificada como Hanna, de 15 años, y el novio, Pablo de Jesús, de 16 o 17 años. Otro Diego Santoy. Fíjate, esto a mí me ha traumado toda la vida. Por eso cuando leí esa noticia, te lo juro que me regresó. Una familia muy, 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 muy cercana a mí es una señora que tiene una hermana, ¿ok? Los papás mueren y dejan mucho dinero. Pero mucho dinero, te estoy hablando que cada hija se quedó con varios millones de dólares, ¿ok? Muy ricas las dos hermanas. Una de las hermanas tiene una hija. Esta hija tiene un novio. La hija
pues como metida medio en cosas, era súper rebelde, le gustaba el traguito, le gustaban ciertas sustancias, le gustaba el dinero. Cabe mencionar que esta niña nació con todo el dinero ya, era una familia muy rica. El caso es que la mamá se había divorciado, nada más vivía con esta hija. La hija empieza a andar con un maestro, no voy a decir de qué, porque si alguien conoce la historia, con un maestro como 20 y tantos años más grande que ella. Ella tendría unos 17 y el maestro unos 40. La fue envolviendo. El caso es que un día está esta señora con su hija, van en un auto en la calle, la mamá manejando. De pronto se acerca alguien, la hija, un presunto asalto, la hija empieza a gritar, no, mamá, nos van a asaltar. El caso es que le dicen que baje la ventana, ella pues con el terror de que está su hija al lado, baja la ventana, él saca una pistola y ¡pum! Le dispara en la cara y la mata, según él. La hija pues está histérica, ¿no? De lo que ha sucedido. Vienen las ambulancias y se dan cuenta que la mamá sigue con vida. Le hacen todas las operaciones, le dio en la cara, reconstrucciones, todo. El caso es que la mamá sobrevive. Empiezan a hacer las investigaciones y resulta que la hija, junto con el novio, planearon todo. Ella, sabiendo que era la heredera de todo, organizó para que el novio matara a la mamá, pero lo hace frente a ella. La mamá sale ya de las operaciones y la hija era menor de edad, por lo que no es recluida en un reclusorio. El hombre sí está pagando por el intento de homicidio. Pero a la mamá le preguntaban qué pensaba de su hija y ella decía que era su hija y la tenía que perdonar. Yo esto nunca lo he entendido. Fíjese que usted lo que acaba de preguntar es magnífico porque algo que hemos ido aprendiendo en el transcurso de todos estos... Porque nosotros rápido le comentamos a la gente tan linda que nos apoya. Para estar aquí... Tenemos que estudiar. Sí, no nomás es llegar y sentar. Sí. Y es que yo opino, no. Sí, exacto. Ustedes han visto que hemos citado libros, autores, artículos. Usted está haciendo un diplomado en tanatología. Yo ahorita estoy a la mitad del máster también de tanatología. Que nomás no entiendo nada, pero sigo intentándolo. Entonces, a lo que voy con esto es que algo que estamos acostumbrados de manera errónea, que es lo que nos dicen estos grandes profesores, es a romantizar los lazos familiares. Exactamente. Entonces, pues podrá ser muy mi hija, ¿no? O muy mi hermano, pero si atentó contra mi vida o me iba a matar, pues se acabaron. Exacto. Yo he tenido conocidos, incluso conocidas, que son cada historia de familia que usted dice, pero... Pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Sí. Y luego me dice, pero pues es que es mi tío. Recuerdo el caso, esto es terrible, ¿eh? Y ahorita nos vamos tantito, si me lo permite. Una joven, 20 años, había estudiado criminología y criminalística. Un día se pelea con la mamá la corre y se va a la casa de la abuelita. La abuelita la recibe. Pues generalmente ya ve que las abuelitas siempre, digo, me adelanto, ya sé, no todas, porque nunca falta el de que... Es que yo te voy a poner un paréntesis que he entendido. Cuando decimos el amor de mamá y alguien dice, es que a mi mamá no me quería, perdón, es que no era mamá, porque las mamás sí quieren. Esa era una mujer que te trajo al mundo, pero nunca hizo el papel de mamá. Igual... ¿no? Las abuelitas, es que a mí abusó mi abuelito de mí. Bueno, es que no era un abuelito, era un hijo de la tal por cual. Los abuelitos sí quieren. Entonces, cuando hablamos de familiares, hablamos de los normales. Ándele, ¿no? Sí, mejor vamos a decir normal. Sí. Porque luego, es que... Bueno, entonces, llega con la abuelita la quiere mucho. Le dice, sí, mija, adelante. Estamos todos apretados, pero pues adelante, tú vas a dormir conmigo. Y le da posada. Resulta que esta... joven, cuando tenía 5 años,
fue abusada sexualmente por parte del primo, que ya tenía 12. Y la abusó constantemente de ella. ¡Wow! Agarra y ¿qué sucede? Esta niña de 5 o 6 años le dice a la mamá. La mamá, en vez de decir, oye, pues vamos a levantar la denuncia, le dice, no lo hagas porque no hay que decir nada porque pues es tu primo, es tu familia. Vas a destruir a tu familia. Vas a destruir a tu familia. Y entonces, Híjole. ya cuando la mamá corre a esta joven, que ya después crece, está un día la abuelita preparando comida junto con la joven y llega el primo, ya grande. Si la joven tiene 20 años, pues Sí, 30 y tantos, sí. Ajá, entonces, bueno, ejemplo 28, ¿no? 21. Esta joven se pone tensa, le da el estrés postraumático que ya tenía siempre. Cada vez que lo veía incluso se orinaba. Y la abuelita dice, pues, ¿qué te pasa? Va y le habla a la mamá, a la abuelita, oye, es que vino su primo y se puso muy mal. Ah, no le creas nada de lo que te diga, ¿eh? O sea, todavía que la corre. No es cierto. La abuela le habla preocupada de por qué le pasaba eso a la nieta, y la propia mamá le dice, no le hagas caso a lo que te diga, todo es mentira, protegiendo al primo. Hasta que yo le dije, dile a tu abuelita, al rato tú tienes hijos. Exacto. O al rato llega alguien más de familia y hace lo mismo a las niñas. Claro. Afortunadamente le dijo, pero se armó un desastre porque la mamá terminó odiando a la propia hija que por chismosa. El chiste es que a lo que voy con esto es que siempre romantizamos los lazos familiares. Y a veces la gran destrucción muchas veces viene de los lazos familiares. Y el hecho de que sea mi familia no significa que yo siempre tengo que estar con esa familia, porque son familias tóxicas. Y es que es justo lo que yo estoy, porque la tanatología yo creo que es esa curita que todos tenemos pegados, ¿no? Pegada, y que alguien te la empieza a quitar y te va a empezar a doler, porque comprender la tanatología es comprender todos los dolores que tú tienes por dentro, que tienes que aprender a entender, a aceptar, a ponerlos en el lugar correcto para que tú puedas ayudar a alguien más. Porque si tú quieres meter la tanatología como una terapia a alguien y tú no has curado tus cosas, no hay manera. Entonces, para mí esto ha sido como una catarsis impresionante. Pero, como bien dices tú, el hecho de que alguien sea tu papá y que no haya fungido como un padre, que no te haya apoyado, que no te haya querido, que te haya violentado, y entonces personas, o hay muchos psicólogos que te dicen, hónralo. Y tú dices, ¿pero qué puedo honrar a un ser que por puro cuestión genética del destino me trajo a este mundo? Sí. Pero no ha sido este papel o este ser que me dé o que me haya dado cosas buenas. Entonces, cuando yo pienso en este caso que digo de esta maestra y de la señora que yo te platico que conozco, ¿cómo? No me preocupa tanto el sentimiento de las víctimas, sino y perdón por lo que voy a decir, ¿cómo es posible que tú como hija puedas estar frente al asesinato de tu madre y no te conmueva? Pero entonces, si preguntáramos la historia de los hijos, y entonces vemos los hijos de Ecatepec, y entonces empezamos a oír sus historias del caníbal de la Guerrero, que tanto nos ha costado trabajo. Cuando empiezas a escuchar sus historias, dices, y perdón por lo que voy a decir, es que yo también lo hubiera matado. No siempre el que un hijo violente a un padre significa que no haya una razón. No lo estoy justificando. Estoy diciendo, puede haber una razón tan poderosa que merezca eso y más. Sí, claro. Sí, porque incluso ya ves que hace mucho tiempo yo le platicaba
cuando me tocó rotar en un otro centro penitenciario, llega un joven a servicio médico y estaba con una infección y estaba un poquito mal. Y yo no tengo empatía porque sé de la cuestión delictiva. Pero ese día ese joven me dio una gran lección y me causó mucha empatía por lo siguiente. Después de que lo atendí, pues era una infección gastrointestinal y de repente me hablaba muy tranquilo y muy respetuoso y me surgió la duda y le dije, ¿por qué estás aquí? Me dice, por homicidio. Y yo siempre soy, pues la cuestión criminóloga, maestra, pero ¿qué pasó, no? Siempre me interesa esa cuestión. Sí, claro. Y le digo, pues todavía le dije en el albor carcelario, le digo, pues ¿a quién te echaste? Y me dice, a mi padrastro. Cuando me dijo padrastro, dije, foco rojo. ¿pero por qué? Exactamente. Le dije, ¿y qué te hizo? Me dice, a mí no, a mi hermanita. Y entonces, como vio que le puse mucha atención, me dice, un día yo iba llegando, era un tutelar de menores, y dice, un día iba yo llegando, venía de jugar fútbol con mis amigos, y encuentro a mi hermanita desnuda y este cuate con los pantalones abajo. Inmediatamente me le lancé a los golpes, se fue, mi mamá no quiso proceder, el tipo se fue a emborrachar, mi mamá me corrió de la casa, dice, pero no se me olvidó, dice, y después pasaron unas semanas, localizó al tipo, conseguí una arma de fuego y se la vacié. Terminé de vaciársela y me quedé ahí esperando a la policía. Me conmovió tanto porque incluso agarré y le dije, mira, estas dietas poliméricas que tengo aquí, una vez que ya haga efecto el medicamento, te las tomas. Y cada vez que yo iba a población, de repente lo saludaba y le hacía así. Y me saludaba. Y le dije, tienes mis respetos porque buscaste la justicia que jamás le hubiera llegado a tu hermanita, a pesar de que tú estás aquí. Entonces, es cuando uno dice, híjole, pues es mis respetos porque cómo hizo justicia. Yo sé que muchos van a decir, es que la justicia sí, pero espérame, no hubo una denuncia. Alguien la que tendría que estar era la mamá y el fulano. Exactamente. Y como alguien una vez puso, pero es que se investiga por oficio. Sí, se investiga por oficio. Dios. Pero el Ministerio Público no va a ir casa por casa. Oiga, ¿usted necesita? Sí, no, sí. es un acto lamentablemente de una violación que jamás iba a investigar porque la mamá no quiso ir a denunciar. Y corrió a su hijo. Y corrió a su hijo y estamos hablando de una niña de 3 años. La niña de 3 años no va a ir con oiga, Ministerio Público, vengo a denunciar. Y mi mamá no me quiere ayudar. O sea, no. Entonces fue cuando agarré y de esas pocas veces que uno dice, oye, mis respetos porque cómo buscaste la justicia, aunque sea de propia mano, para lo de tu hermanita. Digo, yo sé que muchos me van a hypear, pero sí, a funar. Pues ya estás bien funado. Sí, ya estoy bien acostumbrado. Yo ya estoy bien funado. ¿Te importa? No, la verdad no. No, entonces, y es que es justo porque a veces nosotros escuchamos una historia, tú escuchas, el mamá mató a su hijo y es absolutamente condenable cuando es un niño. Sí. Pero si tú escuchas, hijo mató a sus padres o a un familiar y de repente le rascas tantito y dices, ay, es que la historia es diferente. Sí. Yo sí creo que hay personas que ya tienen un daño y que sí son ambiciosas y que harían todo por dinero y que serían capaces de secuestrar, de matar, de violar. Sí, lo sé, los hemos visto. Pero también hay personas que al no ver que algo les va a ayudar, que la misma ley se va a poner de su lado, que no tienen los medios, que no tienen incluso a veces la manera de demostrar las cosas, actúan así. Entonces, ni todo es tan bonito como escuchamos en la familia, la maternidad, ni todo es tan desastroso del otro lado. Pero creo que por eso se tienen que hacer buenas investigaciones para que lleguemos al fondo de la realidad, no de lo que se supone o nos es más fácil entender. Sí, claro. ¿Y luego qué pasó con esta maestra? Pues desafortunadamente se dice que
estos dos jovencitos tenían una relación sentimental. Había desacuerdos familiares, por lo que me recordó mucho al caso de Santoy, Ajá. ¿no? Erika Y Diego. de Diego, de Monterrey, donde a causa de esta relación de estos jóvenes, lo que hacen es quitarle la vida a los dos chiquitos. Aquí puede decir la noticia porque por causa de desacuerdo, por cuestiones económicas, porque ya no aguantaban la mamá, por lo que tú quieras, fue que le quitaron la vida. Porque había una razón suficiente. Todavía no hay grandes investigaciones porque no, apenas este caso pues es muy nuevo. Pero ¿te acuerdas del caso de esta Gypsy Rose que la mamá sufría del Munchausen por poder? ¿Y te acuerdas que dijimos que la mamá era una, maldita desgraciada que le quitaba los dientes? Sí. Acaban de salir unas noticias. Ella ya tuvo un bebé. ¿Te acuerdas que aquí sentados dijimos, el día que tenga un bebé, a ver qué va a pasar con él? Bueno, pues como voz de profetas. Porque ahora salieron unas noticias y unos videos de esta niña Gypsy Rose planeando la muerte de la mamá, pero ya de manera consciente, no este arrebato que es no, de manera consciente y hablando con el joven disfrazada, con un vocabulario nada que ver con lo que nos hizo creer. Y al parecer esta niña ni sufrió tanto. Sí, la mamá abusó de ciertas cosas, pero al parecer la hija estaba más consciente de lo que estaba haciendo, utilizó todo a su favor, logró platicar una historia lo suficientemente congruente y aceptable para que la culpable de su propia muerte fuera la mamá. Y la historia está cambiando mucho. Acaba de abrirle la puerta al infierno, maestra. Manipulación y conciencia. Lo voy a decir con todo respeto, y sé que vamos a incendiar en este momento los comentarios, pero nos hacemos responsables. Y cada quien no va a contestar, nada más cada quien va a contestar en su mente. Este es un ejercicio de introspección para que cada quien conteste en su propia mente. Lo más sincero. Algo bien fácil que nos enseñó los grandes maestros en medicina, maestra, era lo siguiente. Podemos hacer trampa en un examen. Podemos comprar una calificación, como hemos visto en unas noticias que dieron de una alumna que compró unas calificaciones en la carrera de medicina. Podemos comprar un título, Universidad Santo Domingo, aquí en Centro Histórico. Universidad Santo Domingo. Podemos comprar todo lo que queramos, todo, maestro. Consultorio, cédula, materias, lo que usted quiera. Pero algo que dijo un día un doctor, un maestro de una especialidad, dijo, pero el día que tú estés enfrente de un paciente, ese día no vas a poder, no te va a servir, todo lo que compraste no te va a servir para nada. Ese día tú te vas a acordar que hiciste trampa y si tú matas al paciente, ese cargo solo lo traerás tú. Porque Exacto. A pesar de que la gente tal vez diga, es que el doctor actuó bien o llegó muy... Tú sabes muy bien que no sabías. Entonces, a lo que voy con esta introducción, este preámbulo, es lo siguiente. Vamos a ser bien sinceros, cada quien va a responder dentro de su propia mente y vamos a ver desde cómo... Porque aquí hay algo que nos gusta mucho generalmente a todos. Lo estoy diciendo con todo respeto. Es un ejercicio nada más. Pero la mayoría de todos en algún momento nos hemos victimizado. Y en esta victimización sabemos o cuando está pasando algo, estamos siendo conscientes. Que es a lo que voy. Me pongo de ejemplo para que no creamos más revuelto. Todo el mundo sabe que yo he platicado esta historia, que yo en la facultad tuve una novia por la cual yo estuve a punto de perder la carrera. Nomás digo el nombre, se llamaba Ana, o se llama Ana.
esta novia, lo he dicho muchas veces, había sido edecán, modelo y era muy guapa. En cierto momento, su servidor decía, es que no me atrevo a dejarla porque la quiero mucho y me duele y si yo le echo ganas, la voy a cuidar, la voy a procurar y voy a hacer que se enamore de mí. Pero muy en el fondo, yo sabía, maestra, yo, Ujú. que lo que yo estaba haciendo era malo para mí y para mi formación médica. Wow. Yo sabía que si continuaba con ella, Se acababa. yo iba a terminar muy mal porque probablemente iba a terminar dejando la carrera y iba a ser trunco en la carrera. Y aún así con esta conciencia de que Seguías. yo sabía que estaba mal, yo seguía con ella por este capricho del enamoramiento. Si hoy me pregunta, 2 décadas después, al Jorge de ahora, oye, ¿qué pasó con este gran amor que tú estabas fascinado? Yo le diría, francamente, gracias a Dios, la dejé. No pasó. Y Ajá. no pasó, porque Claro. hoy en día sé que si yo hubiera sido con ella, ni hubiera terminado de médico, jamás hubiera estado yo acá y hubiera terminado fracasado y en un lugar que ni me hubiera gustado y ni médico, los esfuerzos de mi mamá en vano. Claro. Y probablemente estaría haciendo no algún empleo, sino alguna chamba. Ahí, lo que usted guste. O sea, así de grave. Así era. de grave, sí. Tal vez manejar algún Sí, vehículo. sí, sí. No estamos demeritando nada, no. Sino estoy diciendo No, de lo que pudiste de ser. lo que pude hacer. Ajá. Por ejemplo, ahorita que todo el mundo me conoce de como perito, sino pues algo que nada que ver, ni Ujú. siquiera hubiera terminado la carrera. Sí. Entonces, a lo que voy con esto, regresando a este caso. Y esto es alerta para las jóvenes y los jóvenes que nos están viendo. ¿Qué mejor que la mamá, en el normal, como bien lo aclaró Sí, usted, sí, las sí. mamás que quieren? Las mamás que sí las son mamás. que sí son mamás. Ajá. ¿Qué mejor que la mamá para perfilar? Pero a veces uno, porque incluso mi mamá en su momento me dijo, esa muchacha no te conviene. Por estas características, esto y esto y esto, no te conviene. Nada más quiere que la traigas en taxi, tú ni trabajas, tú ni tienes dinero, yo lo que te doy lo usas para, ni comes por llevarla en taxi, Claro. así como está, un día te van a golpear por quererla defender, de que le están gritando en la calle y vas a terminar en un ministerio público, en un hospital. Te dio todas las razones. Me dio todo. Ujú. Y yo de necio decía, es que está bien bonita. ¿Y qué tal Pero si sí no me me quiere. vuelvo a encontrar una igual? Porque... Y un día me lo dijo, por una muchachita así, por defenderla, que alguien le diga algo en la calle, Te van a te matar. van a matar. Y entonces a lo que voy, maestra. Se lo pongo así de sencillo. Esta maestra que trabajaba en un kinder, por el tipo de trabajo que tenía, en un alto grado de probabilidad, era una maestra que tal vez era muy Sí, amorosa. amorosa. Ujú. Y por este grado de amor que tenía hacia los niños, veía en la hija que estaba enamorada o estaba en el proceso de enamoramiento y que tal vez le pudo hablar como cualquier papá hubiera hablado a los adolescentes. Mira, estás muy joven para quererte ir a vivir con él. Estás muy joven para querer tener un hijo. Tienes todo un mundo por delante. Tienes 16 años, tienes 17, tienes 14, tienes 15. Todavía te falta la preparatoria. Te falta una carrera. Si quieres la carrera, te falta una especialidad. Si quieres montar un negocio porque tal vez la escuela no te gusta mucho, bueno, te falta empezar desde abajo para que sepas, como las grandes mamás y abuelas que dan estos consejos, que digan, mira, ok, quieres ser dueño de una empresa, pero tienes que saber, ejemplo, lo pongo así de sencillo. Un día platicando con mi mamá me decía, a ver, a ti se te hace muy fácil manejar un taxi. Dices, tú ahorras y compras un vehículo para darlo a manejar. ¿Pero qué crees? O quieres comprar un microbús para darlo a manejar. Pero tú tienes que saber manejar el microbús. Tienes que trabajar en el microbús, porque tienes que saber cuánto se gana en cada vuelta, cuánto te van a entregar de cuenta, qué es lo que más comúnmente se descompone en el microbús. Porque si tú nada más compras un microbús y lo das a trabajar, te van a chamaquear. Entonces, a lo que voy con esto, la mamá, a ver, hija, te falta
la prepa, te falta terminar. Lo que algo dice la mamá, te falta conocer a más chavos, Claro. no es el único. Y a veces los jóvenes se aferran tanto por esta cuestión del enamoramiento que dos mentes completamente trastornadas por lo que usted guste, se pueden ensamblar perfectamente para planear un delito disfrazado de decir, es que no nos deja estar juntos, no nos deja llevar nuestro amor puro y verdadero y que es para siempre. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eliminarla, porque nos estorba, porque no nos deja ser. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros adolescentes, con la sociedad, maestra? Si seguimos permitiendo que estos pensamientos, que todo se les hace tan fácil, porque está a la vuelta de la esquina con un solo clic, vamos a seguir viendo estos delitos como por intereses monetarios o simplemente caprichos de que pues no me dejaba verlo. Qué fuerte lo que acabas de decir, sí, es justo eso. Y ahorita Justo. le comento porque hay varios comentarios muy bonitos que de repente hay amigas que nos han mandado mensaje y que han dicho, me pasó mucho con violencia feminicida. Un día me mandó una mamá y le mandamos un saludo, no recuerdo el nombre porque fue hace tiempo, pero me dijo, doctor, a raíz de que mi hija leyó tal capítulo, se deshizo del novio. Porque vio estas y me pidió perdón porque yo siempre la quise cuidar de este jovencito. Entonces, a lo que voy con esto, es un llamado para tú que tienes una mamá que te cuida, que te apoya, valora sus palabras. No es un capricho también de la mamá, sino muchas veces las mamás ven algo que nosotros como hijos no vemos porque estamos ciegos por el enamoramiento. Y te quieren evitar ese dolor. O estamos ciegos por capricho. Es que está bien guapo, es que trae moto, está bien guapísimo, hace barra. Pues sí, pero mira, eso es lo que tú estás viendo. Pero lo que tu mamá ve o tu papá ve es esto. Mejor analiza bien, porque hay algo, y cito lo que dice Axl Rose, que me encanta esta canción de November Rain, Lluvia de Noviembre. Nada es para siempre. O sea, hasta los mejores amores sí, se pueden acabar. Se pierden. ¿Sí? Y es algo muy normal, uniendo a la tanatología, porque simplemente somos ciclos y somos momentos. Exacto. Mejor disfrutar el momento, porque a pesar de que cuando llegue la muerte, esa persona, no sé, como los egipcios, no se va a enterrar conmigo. No. La persona continúa su camino. Entonces, sí, esto es importante, maestra, porque cada vez vemos este tipo de delitos con más incremento y entonces sí hay que hacer un llamado a la sociedad y decirle, mira, habla bien con tus hijos porque a esta edad es un mega bombardeo de hormonas que si dos alteraciones cerebrales llegan y dicen, es que no nos dejan amarnos, nos está evitando, es que tu mamá es una bruja, no me deja verte, cuidado. Y esto bien claro, y todas las jovencitas que nos ven, si el novio te dice, yo te saco de la escuela porque yo quiero formar una familia contigo, vete de ahí. Nadie te puede quitar de tu sueño de estudiar algo, porque los únicos que van a estar siempre ahí, en sentido normal, son los papás. Y es que la manipulación se puede ver a los 15, a los 20, a los 30, a los 50. Así es. Aguas. Sí. Sí, porque hemos tenido casos de personas ya de 50, 60, y usted lo platicó el otro día con un vecino que se enamoró y lo dejaron en la calle y ya el señor creo de 70 años. Y así pasa. Sí. Entonces, hijo, a mí estas historias sí me impactan porque, como dices tú, romantizamos y normalizamos a las familias, pero hay que rasparle un poquito y a veces las familias resultan ser nuestros amigos, los que vamos conociendo en el camino y no precisamente hay que perdonar todo o aceptar todo solo porque tienes el mismo código postal, digamos, en el ADN. Sí, fíjese, ya para ir cerrando el caso, maestra, el capítulo, rápido platicamos de 9 círculos, el capítulo de familia. Un día estaba con mi maestro, el doctor Francisco García Arellano, que siempre lo he reconocido. Si, con todo respeto voy a decir, si soy el forense que soy, es gracias a él, porque él me enseñó lo magnífico que es la medicina forense.
estaba trabajando con él, ya éramos compañeros, siempre lo respeté como mi maestro y hasta la fecha ha sido mi maestro. Y entonces llega la fiscalía con 4 bolsas mortuorias. Asunto relevante. Y dice el director en aquel entonces, va a trabajar Arellano y Olivares, este caso de una familia, por 2 cosas. Una, para no repartirlo a más peritos, porque si van a audiencia y que fue audiencia, el día que citen a la audiencia a los peritos y se queda aquí solo. pues se queda solo y Sí, se colapsa claro. el servicio. Entonces, muchas veces lo que hacen los buenos mandos o los buenos jefes es decir, a ver, son ejemplos, son 4 personas fallecidas, a ver, entra este perito y los otros 3 o los otros 2 se quedan para el resto de guardia. Ujú. Así no se me colapsa el servicio este día, porque asigné a todos los peritos, Claro. y cuando llegue la audiencia, no se me van todos. Ujú. O sea, es una muy buena estrategia. Claro, eso es ser un líder. Ándale. Entra Arellano y Olivares, y justamente cuando empezamos a revisar, era mamá, papá y 2 hermanos. Un hermano adolescente y uno más pequeñito. O sea, hijos. Hijos. Ok. Resulta que por cuestiones de un terreno, ambas familias vivían en el mismo predio, pero uno estaba con su construcción en el fondo y otro adelante. Uno de ellos más avaricioso, mueren los papás, designan partes iguales. O sea, ni siquiera estaba intestado, había testamento. Ok. Ejemplo, para Ramón te toca el fondo donde tienes tu construcción, para Arturo te toca el inicio con tu construcción, punto. Al final, uno termina eliminando en complicidad con toda la familia. No, bueno. O sea, el padre de familia, a punta de marrazos, a los 4, mamá, papá y los 2 hijos, chiquitos. y en complicidad con la familia, cavan entre todos una fosa en el patio, meten con la ayuda de los 2 hijos del papá y de mamá a la otra familia a la fosa común de la casa, Ujú. los tapan y cubren con concreto. ¿Por qué? Para quedarse con la propiedad que era del hermano y la parte del terreno que la había determinado el papá, o sea, el abuelo, por decirlo así. Entonces, fíjese, No, bueno. por cuestión de un De predio, unos metros. de unos metros. Y usted la pregunta sería, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo los descubrieron? Ajá. Porque la hermana de la esposa, pues la iba a visitar constantemente, pues va a tocar varias veces, sale el mismo, el papá, bueno, el otro Ujú. jefe de familia, pues no está, oye, pero la camioneta, no, se llevaron la camioneta, no los hemos visto, tal vez se fueron de vacaciones, pasa una semana, pues no están celulares de los 4, bueno, los 3, del más grandecito Sí. también tenía celular, apagados, pues ¿qué pasó? Hasta que en una de esas la hermana se asoma bien, ve la camioneta al fondo, dice, oye, es que ahí está la camioneta. Ya no supieron qué decir, le cerraron la puerta. ¿Sabes qué? No estés molestando. La hermana va a espiar a la familia. Un día se salen. La hermana con el esposo, o sea, el esposo de la hermana, Sí, sí. se meten de contrabando a la casa y se dan cuenta que en el pasto, pues está el concreto. Y está. Entran a la casa, ven todavía manchas de sangre. Ah, sí. Sí, porque no Sí, la sí. limpiaron, sino pues les dio Les flojera, valió. dicen, con el tiempo pues, vamos a ir limpiando. Ven ya incluso huellas de búsqueda o rastros de búsqueda y saqueo de que estos ya se estaban Sí, llevando sus quisieron robar cosas. todo. Ajá. Y pues van, levantan la denuncia, orden de cateo, Y directamente donde está el concreto, rascan y Y estaban ahí los todos. 4, la familia completa. Y la pregunta es, pues después, los hijos no, pero mamá y papá en el reclusorio bye. Ajá. y la otra familia pues en el cementerio. Y el Entonces, terreno para nada. para nadie, exactamente. Así es. Entonces, 2 mensajes. Cómprese sus cosas, trabaje, sí, No esté esperando no esté esperando herencia, Ajá. Sí, claro. porque también yo siempre lo he dicho. Y esto se lo copio a la frase de, mire, ahorita le platicamos, estoy presumiendo mi reloj Sí, ya te vi que tanto me regalaron. Ajá. Una vez me encantó la frase que dijo Magic Johnson. Mis cosas son mis cosas y mis hijos
Pues que trabajen. Claro. Exactamente. Eso no significa que no los ayudes. Sí, no. Pero las cosas de uno son de uno. Pues sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando los hijos reciben todo en el momento? No valoran. Y después se les hace fácil deshacerse de las propiedades porque dicen, pues es que es de mi papá, me la pasó, pero pues yo nunca trabajé, realmente supe lo que era trabajar para una casa. Entonces, las cosas son para, como decían por ahí en la gran historia de México, la tierra es para quien la trabaja. Uh-huh. Entonces, usted no espere herencias, trabaje, hágase de sus cositas. Eso se gana dignamente y sabe bien rico, además, de decir, esto yo me lo compré con mi dinero, con mi trabajo, y no de que, pues es que me lo dieron. No, esto es mío, porque yo lo gané. Y la segunda, si tú nos estás viendo, que nos sintonizas y te agradezco mucho, si estás en una etapa de enamoramiento y tu mamá o tu papá te dicen, cuidado, hazles caso. ¿Por qué? Porque recuerda que es una etapa. Y como dice el gran maestro Eduardo Calixto, nos llegamos a enamorar aproximadamente 7 veces en la vida. Entonces, si tú estás en el primero y piensas que es tu amor y que jamás y mi amor de toda la vida, espérate tantito, obedece a mamá, papá, disfruta el momento, pero no te aferres porque pues nada es para siempre. Sí. Así es. Así es, qué buen consejo. Maestra, ¿algo por lo que ya quiera despedirse? Nada, la verdad es que pues que nos sigan, que nos apoyen, que necesitamos este millón, sí, ¿no? Para la placa. Sí, yo quiero ver esa placa ahí. Sí, yo quiero pegarle con la placa la piñata del Pepe ahí. ¡Pah! Es que en su oficina, para la gente, no se asuste, no vamos a agarrar al Pepe real, sino allá en la oficina hay una piñata que es la piñata en forma de Pepe. O sea, de Pepe y Chema, ajá. Es Pepe y Chema en piñata. Entonces, cuando llegue la placa, yo le quiero dar el plaquetazo porque salga ahí la piñata volando. Así es, así que ayúdenos. ¿Quieren ese video de la piñata del Pepe y Chema volando? Lleguemos al millón. Así es, muchas gracias. Maestra, Relatos del Misterio, los miércoles 9 a de las la 9 de la mañana. mañana. Que no se pierdan las redes sociales de la maestra Vilma. ¿En dónde? Vilma Naranjo 43 en Instagram, por favor, que es la red que más uso. Ahí es donde me mandan todas las historias. Y Vilma Naranjo 43 @gmail.com. También me pueden mandar historias. Perfecto. Y nos estamos viendo. Nos vemos. Hasta la vista, baby.